Acompáñenme por favor al libro de Zacarías, capítulo 12, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y este es un versículo del capítulo 12, por supuesto, de Zacarías, en el cual está hablando acerca del pueblo de Israel, primeramente, y cómo Dios tenía planeado desde mucho antes el poder derramar de su espíritu. Y ellos en su momento, no ahora, sino cuando a ellos sea el tiempo, bueno, el día de Pentecostés se derramó primeramente sobre Israel, luego se derramó sobre la iglesia, y por supuesto en el postrer, o mejor dicho, al final del tiempo de los días finales, será una vez más sobre Israel. Pero para todo esto, usted y yo ya no vamos a estar aquí. Así que eso usted lo va a poder presenciar desde el cielo, primeramente Dios, como el Espíritu Santo una vez más tratará con el pueblo de Israel. Pero yo, más allá de contarle esto, quería enfatizar el hecho de que el Espíritu Santo es el que va a ser derramado sobre ellos, así como lo es derramado sobre nosotros. Y el Espíritu Santo aquí lo identifica como un espíritu de gracia. Por supuesto que entendemos esto porque el Espíritu Santo nos da o nos brinda la capacidad de poder conocer a Jesús y por medio de Jesús alcanzar perdón de pecados y vida eterna. Es la gracia que el Señor nos ha dado, el regalo que Dios nos dio. Pero más allá de esta parte, que es muy hermosa, hoy vamos a hablar acerca de la siguiente faceta, que dice que el Espíritu Santo es un espíritu de oración. Diga conmigo, el Espíritu de Dios, es un espíritu de oración. ¿Cuánto les gusta hablar con Dios? Levante su mano. ¿O cuánto les gustaría poder hablar con Dios de mejor manera? Levante su mano. ¿Verdad? Entonces, para hablar con Dios hay que aprender los sistemas de comunicación que Dios tiene. Le voy a decir unos pocos. La semana pasada vimos cómo el Espíritu Santo dentro de nosotros produce un sistema de codificación llamado el hablar en el Espíritu. Y este se puede manifestar a través de las lenguas o se puede manifestar a través incluso de sonidos o de gemidos indecibles, en los cuales Dios tiene esta comunicación que no puede ser entendida por nadie, sino por el Espíritu y por Dios mismo. Hablamos como que si fuera una comunicación encriptada, una comunicación en un idioma, pero que no es un idioma, como en un idioma que permite únicamente que no sea decodificado. Así como las guerras anteriormente y aún ahora buscaban encontrar las comunicaciones entre los países o entre los aliados, buscaban descifrar qué eran los mensajes que se estaban dando. Dios también tiene un sistema especial para comunicarse con nosotros. Ese es tan especial que no lo entendemos, tan especial que el enemigo tampoco lo entiende, pero Dios está recibiendo un mensaje emitido por nuestra voz a través de nosotros por el mismo Espíritu de Dios. Entonces es una comunicación de gran bendición. Él habla misterios y habla las cosas que nos van a venir a traer bendición. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Pero vamos a ver, le voy a contar otro. No solamente están las lenguas, sino otro de los lenguajes que Dios habla es por medio de la fe, ¿verdad? Pero eso no lo vamos a hablar hoy, solo que le quiero dejar esa pequeña palabra aquí. También por medio de la fe. Cuando usted llega con Dios y le dice, ay Señor, no voy a salir de esta, Dios no le entiende. Ay Señor, de verdad que no hay solución para esto. Dios no entiende esos mensajes, ¿sabe usted? Y usted puede pasar 8 días sin comer, ayunando, llorando, y Dios no le entiende. Y no porque Él no tenga la capacidad de entender, pero no registra este mensaje que no tiene fe. Pero eso es otro día, lo vamos a hablar. Y hoy vamos a hablar de otra forma en la cual nosotros nos comunicamos con Dios. Toda comunicación con Dios lo llamamos oración. Y la oración, hay oraciones humanas. La que usted hace todos los días es su propia oración. Y eso está muy bien porque usted se expresa sus sentimientos, a veces expresa sus necesidades, expresa lo que hay dentro de su corazón.
Pero hay otro tipo de oración, que es el que estamos hablando, que es el inspirado por el Espíritu Santo. Hay una oración que, si usted es un creyente de Jesucristo y ha recibido al Espíritu de Dios, hay una oración que el Espíritu puede guiar. Aparte está la oración que él hace en el lenguaje, en el código, en la manera en que nadie puede descifrar, a menos que tenga el decodificador, ¿verdad? Que nosotros le llamamos, bueno, yo le digo estos términos porque es más fácil que lo entendamos, pero es aquel que puede interpretar las lenguas, ese sí sabe qué se está hablando. Por el Espíritu Santo le dice qué lengua se está hablando, más que la lengua, qué significado se está diciendo. Disculpe. Y entonces, esta otra forma es como el Espíritu Santo nos guía en la oración. Entonces, para poder hablar mejor con Dios, qué mejor que el Espíritu de Dios nos guíe para saber qué decir. Por supuesto que eso no quiere decir que se va a decir todo lo que yo quiero, porque allí usted tiene su oración como humano, como persona, llamémoslo así, la cual usted puede hacer, y esa puede estar muy correcta como puede estar muy incorrecta. Usted puede estar orando: Señor, perdona al hermano de aquí al lado, trae salvación a su casa, haz que ya deje de hacer esto malo, y de repente le ofendió el vecino, ¿verdad? Y dice: Señor, te pido por aquel hermano, para que venga la justicia a su vida, pero no solamente a la suya, sino a la mía, y que traiga las plagas de Egipto a su casa. Y esa oración está muy mala. Mire, yo he escuchado oraciones donde otras personas le desean la muerte a otro. No le estoy mintiendo. Y yo me recuerdo esa vez y ya casi que me quería tapar los oídos yo, ¿verdad? No es cierto. Pero sí recuerdo cómo es una cuestión tan incoherente que sale de un corazón contaminado por algún motivo. Y le estoy diciendo oración de creyentes, no le estoy diciendo de oración de alguien que no cree, sino de creyentes deseándole la muerte a otro, que le pase algo malo. Y la Escritura, si usted se percata, para nosotros el Evangelio de Jesucristo no es un espíritu de condenación ni de muerte, sino de vida, perdón y amor. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer una oración como esas: Señor, que le vaya mal, porque me cae mal. Yo a veces sí oro: Señor, que le vaya mal para que se arrepienta. Yo eso sí lo hago, para que sepa, ¿verdad? Apúntela, anda mal portado, yo voy a orar por usted. Pero no podemos nosotros podemos tener como humanos oraciones incorrectas. Una vez había un muchacho que estaba orando por una joven en la iglesia, y él le oraba al Señor, le oraba al Señor, le oraba al Señor, y tenía la certeza que esa iba a ser su esposa. Y entonces se acercó el joven a la muchacha y le dijo: Dios me dijo que usted va a ser mi esposa. Entonces imagina, ¿verdad? Y la muchacha se voltea a él y le dice: mire, pero yo no sé qué Señor le habrá hablado, porque mi esposo es aquel que está allá. Estaba casada y el muchacho oraba, le pedía a Dios, tenía la certeza de que esa era su esposa. Por eso le digo, uno puede tener oraciones que están incorrectas o equivocadas, y eso no es un pecado, pero la mejor manera o la fórmula que no falla es la oración que es guiada por el Espíritu. Entonces tú tienes que saber que Dios nos dio un espíritu que nos ayuda, nos guía a través de la oración. ¿Cuántos de aquí les ha costado orar alguna vez? Levante su mano con sinceridad. Yo la tengo la mía levantada, no porque usted la levante, sino porque ya a mí también me ha costado en alguna ocasión orar. Hay momentos en los cuales hay situaciones tan difíciles que, aunque uno sea un buen creyente, cuesta orar, mi amado. Hay momentos en los cuales uno puede estar tan molesto, tan triste, tan frustrado, que cuesta orar. Y eso es cuando usted hace aquella oración: Señor, tú ya sabes, ayúdame. Esta es mi última comunicación. Mire, una vez, a Robert creo que le contaba,
tenía hace unos días, me agarró un dolor de cabeza bien feo. Y entonces uno viene y dice, bueno, está bien, en esos momentos difíciles voy a clamar al Señor, voy a usar toda mi fe y me voy a poner en la brecha a combatir al enemigo. Y sin duda alguna fue algo que el enemigo hizo, porque fue algo bien raro. Pero un dolor bien extraño, entre jaqueca, dolor de cabeza, yo no sabía si era la presión, si era la depresión, no, depresión no era, sino ni tenía idea qué era. Pero mi amado, no era tan fuerte como lo constante e intenso. Y era tan fuerte que cuando yo medio empezaba a orar, ¡pum!, me empezaba otra vez y me bajaba. Y yo medio me recordaba después. Mire, para no hacer larga la historia, pasé como 4 o 5 horas sin poder dormir y tampoco pude orar. Y entonces uno tiene que comprender que hay momentos en los cuales es difícil. Y ahí es cuando más necesita usted del Señor. Bueno, siempre lo necesita. Y si usted se acostumbra a que el Señor le guíe sus oraciones, usted se va a encontrar caminando en el propósito de Dios. No en nuestros deseos ni en nuestros planes, sino en el propósito perfecto, divino y súper especial que Dios tiene preparado para usted. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces vemos que hay una oración que el Espíritu Santo guía. Y Dios nos mandó al Espíritu para que nos ayude a orar. Se lo digo de otra manera, sin el Espíritu no se puede orar. Usted puede hacer oración humana, pero una oración espiritual no la puede lograr sin el Espíritu. ¿Se acuerda la primera vez que usted quiso hacer una oración? ¿Qué le salió? Normalmente uno empezaba con lo que medio sabía, ¿verdad? Empezó con un rezo tal vez. Y empezó y dice, ay, Padre nuestro, que estás en el cielo, porque esa es la oración que se sabía uno. Y eso es todo lo que uno salía, y Señor, y gracias por los alimentos, y qué bueno que me diste vida hoy, y gracias que no me pasó nada malo, y permíteme dormir bien, amén. Mire, yo me recuerdo la primera vez que yo genuinamente quise orar. Yo pensé, y yo había escuchado de otros que oraban mucho y que pasaban horas, y yo dije, bueno, voy a disponer este tiempo. Y yo dije, hoy sí voy a decir todo lo que puedo, y me puse a orar. Busqué un tiempo en la noche que ya no tenía nada que hacer, ni nadie me iba a interrumpir, y en ese momento yo empecé a orar con todo mi corazón, el fervor, y yo sacaba y decía, y cuando vi el reloj solo habían pasado 5 minutos, y yo ya no tenía nada que decir. Yo le decía, Señor, ¿qué hago? ¿Te la repito? Porque yo escuchaba que otros oraban media hora, 1 hora, 2 horas. Y de verdad al principio me costaba mucho. No sabía qué decir. Hasta que comprendí, o mejor dicho, el Señor me ayudó para yo poder permitir que Él orara conmigo. Y entonces ya el primer requisito se volvió que el Señor estuviera ahí. Ya no es lo que yo quiero decir, sino que Dios esté presente, y Él estando presente me ayuda a levantar mi oración para que pueda llegar delante de Dios. Entonces vemos que el Espíritu Santo es el Espíritu de gracia y el Espíritu de oración. Él es el que genera el deseo de orar. Miren, ni me tiene que contestar, ni me haga ojitos, no se sienta culpable, así que, pero escúcheme bien. Los momentos en los cuales más oración ha habido en su vida es porque usted ha estado más conectado con el Señor. Y los momentos en los cuales la oración ha decaído son los momentos en los cuales usted menos relación con el Señor ha tenido. Recuérdese de los altos, yo sé que nunca ha tenido bajos, ¿verdad? De los momentos en los cuales se ha incrementado la oración. Es porque hay una interacción mayor con el Espíritu de Dios. Entonces, la oración guiada o generada por el Espíritu nos lleva a Dios. Diga conmigo, la oración que el Espíritu guía me lleva a Dios. La Escritura dice aquí en ese mismo versículo que luego de que es derramado el Espíritu de gracia y de oración, van a ver aquel al que traspasaron. Y llorarán como se llora por el unigénito. Pero lo que le quiero decir es que por medio del Espíritu Santo,
se muestra a la persona de Jesucristo. Si usted permite que el Espíritu Santo le guíe en su tiempo de oración, usted se va a encontrar con Jesús. Solo un amén, ¿verdad? ¿Está bien? No, mire, si usted permite, si usted pasa, si usted permite que su corazón sea guiado por el Espíritu Santo, va a dejar atrás o va a pasar por los peligros que no le permiten llegar a la presencia de Dios. Una persona sí puede orar y puede pasar muchas horas orando y no encontrarse con el Señor. Pero ¿cómo es esto? Porque la persona está orando desde su humanidad. Dicho de otra manera, está hablando desde la tierra y sus palabras se quedan en la tierra. No manda el mensaje correcto, no está en la posición correcta y entonces el mensaje no llega hasta donde debe llegar. Pero el Espíritu Santo nos permite que pasemos estos callejones que nos distraen o que nos vuelven a la atención a las cosas terrenales y nos permita llegar delante del trono de Dios. La oración es una de las fórmulas de acceso para el trono de Dios. Si usted quiere, alguna vez le ha tocado tener que hablar con una persona por algún problema y usted tiene que hablar con el jefe de todos. Tiene un problema y usted dice, no, mándame con el supervisor no le arregló nada. Tengo que hablar con el gerente no le arregló nada. Voy a hablar con el presidente de esta corporación. Y usted busca hablar con aquella persona. Si usted va, por ejemplo, a una corporación muy grande como, ¿qué le puedo decir? Como imagínese Copa. Y usted quiere hablar con el presidente de Copa. ¿Sabe qué tendría que hacer? Pues ahí me cuenta, porque yo no sé ni qué habría que hacer para poder llegar hasta hablar con esta persona. O sea, se requerirían muchas cosas para poder tener una entrevista y hablar con esta persona. Pero si usted tiene un contacto, una persona que trabaja, que le conoce, es más fácil poder llegar a aquel lugar, porque le va a decir quién es la secretaria, le va a decir cómo hacer la cita, le va a decir cuándo hacer la cita y qué es las cosas que tiene que decir y aquellas que no debe decir. Entonces el Espíritu Santo es el que cumple esta función en nuestra vida para poder llevarnos delante del Rey. Es decir, esta persona se vuelve un acceso. La oración es un acceso a el reino de Dios. Hay otros accesos, otro día le voy a hablar de eso. Está la fe, está la oración, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en la oración nos abre las puertas, porque es cuando usted está tocándole la puerta a Dios para ser atendido. Y si usted lo toca de la manera correcta, en el momento correcto, usted va a ver que las cosas van a ser muy, muy diferentes a como hoy podrían estar siendo. Entonces la oración, guiada por el Espíritu, nos va a llevar delante de Dios. Nos revela a la persona de Jesucristo y nos lleva hasta delante del Padre, como lo vimos en el versículo anterior. Y quiero que me acompañe por favor a 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Hemos estado hablando acerca del avivamiento o de la manifestación de Dios en la vida de las personas o de los grupos y cómo esto sucede. Y tengo que decirle que la oración es una parte primordial para el avivamiento personal, familiar y por supuesto de todos nosotros. El Espíritu Santo promueve que se ore. Entonces la pregunta que todos deben hacerse, y si quiere cierre sus ojos para que no me haga ojos de confeso, ¿verdad? ¿Cuánto estás tú orando? Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Cómo estás orando? Pregunta número 3. ¿Con quién estás orando? Solo, pastor. Ahí está el Espíritu Santo. ¿Cómo? Como salga. Ahí está la respuesta, ¿verdad? ¿Cuánto? Poquito, pero conciso, sé. Entonces vemos que Él es el principal promotor de esto. Verso número 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ¿quiénes?
para los que le aman. Dice la Escritura que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien, pero hay otra cosa que bendice también, u otra bendición a aquellos que aman a Dios, y una de esas es esta, que cosas que nadie que no ha visto, que no ha oído, ni que se le ha ocurrido, son las que Dios preparó para ti. A ver, di conmigo, si amo a Dios, Dios me va a sorprender. Diga conmigo otra vez, porque amo a Dios, Él tiene sorpresas para mí. Dos lo creyeron. Y no porque diga amén. Si usted ama a Dios, Él le tiene cosas especiales preparadas, mi amado. Si usted genuinamente ama a Dios, Él prepara cosas especiales para usted. En el cielo sucede algo. Y es que es un sistema. Nosotros pensamos que esto funciona como una casa, pero el cielo no es una casa. En la casa nosotros venimos y decimos, nosotros les suplimos a nuestros hijos. Los padres normalmente miran, el niño ya comió. No, no ha comido. Háganle comida al niño. Y el niño sigue jugando, está dormido, está en la televisión, está en el teléfono. No sabe ni qué está pasando. A las 8 horas se acuerda, mamá, tengo hambre. Dice, ay, mi amor, pero son las 11 de la noche y cenamos a las 6. Esto no es restaurante. Sí, ¿verdad? Mira a ver qué comes. Ay, no hay nada, ya hay de todo, ¿verdad? Pero no hay nada listo, ya sabe usted cómo es. Nosotros velamos porque no les falta nada, ¿cierto? Ya te bañaste, le decimos. Sí, te lavaste detrás de las orejas. Sí, a ver, déjame ver. Algunos están revisando ahorita. Pero ¿sabía usted que en el cielo no es así? Dios nos manda todo lo que nosotros necesitamos para que nosotros vivamos. Pero las cosas especiales tienen que ser pedidas. O sea que le conviene hablar con Dios. Dios se va a encargar de usted. Usted no se va a morir, no se preocupe. Él dijo que usted va a tener comida, va a tener techo y va a tener con qué vestir. Y lo va a hacer bien. Pero si usted quiere algo más de lo especial que Dios dice que tiene, usted va a tener que hablar con Él. Entonces puede ser que no estemos recibiendo todo lo que Dios preparó para nosotros. Número 1, porque no lo estamos pidiendo. Número 2, porque ni siquiera sabemos qué pedir, y por eso el Espíritu Santo está aquí para ayudarte. Mire, el Espíritu Santo funciona como un espía, ¿verdad? Tengo la libertad de decirle así al Señor porque en la Biblia hay espías, ¿verdad? Como un espía a nuestro favor, no nuestro porque es de Dios, a nuestro favor de lo que Dios está preparando en el cielo. Y entonces el Espíritu Santo conoce todas las cosas. Mire, sigamos leyendo antes de que lea esto. Verso número 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por medio de quién? ¿Quién revela las cosas de Dios? Se lo voy a decir un poquito más arriesgado. La Biblia nos da la idea y el Espíritu Santo nos revela el plan. Entonces, si el Espíritu de Dios, si es por medio del Espíritu Santo que se revelan las cosas de Dios, nos conviene que el Espíritu esté con nosotros mientras oramos. Sigue diciendo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios y lo profundo de nosotros también. Porque ¿quién de los hombres sabrá las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mire qué plan tan hermoso que Dios
nos da su espíritu para que el espíritu investigue o sepa las cosas que hay en el corazón de Dios, las cosas que nadie sabe, que nadie ha visto y que nadie ha podido imaginar, cosas especiales que Él tiene preparadas para ti. Él permite que el Espíritu Santo las conozca y el Espíritu es el que nos las da a conocer, pero no solamente para que sepamos qué hay en el corazón de Dios, sino aquello que Dios ya nos concedió. Levanta tus manos al cielo y di conmigo: Dios me ha concedido cosas especiales. Digo otra vez con más fe: Dios me ha concedido cosas especiales. Si tú ya estás orando por algo, tengo que decirte que hay cosas más especiales por lo cual tú estás orando. O sea, tal vez usted está orando para salir de un problema nada más. Y usted está orando: ay Señor, tú sabes, yo tengo este problema, necesito que tú me ayudes y necesito que pase ABC o que suceda ABC o que me proveas de ABC. Pero el propósito de Dios es mucho más especial que eso. Y es por medio del Espíritu que es dado a conocer a nosotros. Entonces la oración que el Espíritu Santo genera es de alta importancia, porque Él sabe las cosas de Dios, lo que Dios ha preparado, y sabe también el momento indicado. Le voy a dar un preview a eso. Le voy a dar un adelanto de una de las siguientes prédicas. Cuando uno va a presentarse delante de Dios, uno tiene que saber qué es lo que uno tiene que hacer. Usted no está llegando delante de su amigo que vive en la siguiente calle o su compañero de la escuela que no ve hace 15 años, con el cual usted se sienta y se trata de tú a tú como que si fuéramos hermanos, sino usted está delante de la presencia del Dios eterno, del único Dios, del Dios vivo. Usted está delante del Creador de todas las cosas y de nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Está delante de las personas más importantes que nunca y siempre han existido, y en todo lugar no hay nadie más importante que ellos. Entonces, mi amado, sepa que hay cosas que se deben hacer y hay cosas que es mejor no hacerlas. Y una de ellas es el momento justo. Y usted tiene que saber que cuando uno está delante de una autoridad, uno tiene que buscar hallar gracia delante de las autoridades. Nuestra cultura es al revés. No busca hallar gracia delante de las autoridades, busca disminuir la autoridad para que la autoridad sea igual a mí. Le demerita. Pero estamos hablando la del cielo. No piense ni en el alcalde, ni en el presidente, ni en los diputados, nadie. Sino estamos hablando del cielo. Entonces el hecho que la persona del Señor tenga esta grandeza le permite a usted ser bendecido. Por lo tanto, es bueno hallar gracia delante de ellos. ¿Se recuerda cuando Jacob va a pedir la bendición de su padre? Esa es una figura para nosotros. ¿Se recuerda qué fue lo que él hizo? A ver, ¿quién me ayuda a predicar? Usted quiere que lo ponga a leer el libro de Génesis. ¿Qué fue lo que hizo Jacob cuando llegó delante de la presencia de su padre? Había un acuerdo con la mamá. ¿Qué más? Se vistió de su hermano. ¿Qué más? Le pidió la bendición, sí. Le presentó una ofrenda. Él tenía todo listo. Miren cómo es el proceso. Cuando Jacob va y se presenta delante de su padre, él, número uno, se presenta con las ropas adecuadas. Las adecuadas eran las del hermano. Esto nos sirve a nosotros para comprender que nosotros nos vamos a tener que vestir de Jesucristo para presentarnos de la manera adecuada delante de Dios. Esta es de una manera simbólica. Quiere decir que Dios nos va a preparar de la misma forma que Jesucristo es ahora para poder estar delante de Él. Esto es algo glorioso. Entonces, Él se presenta con el vestido adecuado, en el momento adecuado, porque ese día le iba a dar la bendición a su hermano mayor. Y recuerde que Jacob se tuvo que vestir de su hermano mayor para poder ser bendecido. El padre ya había pedido
una ofrenda. Y le dijo a Esaú: ve, caza algo y hazme uno de esos estofados deliciosos que a ti te quedan súper. Y efectivamente Esaú se fue. Mire cómo es importante, le voy a dar un secreto. Nunca se duerma en el tiempo de dar, porque Esaú se quedó con la ofrenda en la mano. Usted cuando venga a ofrendar aquí, salga corriendo, mi amado. Usted no sabe si hay una bendición especial esperando por usted. Yo sé que en otros lugares uno pasa así a dar la ofrenda, ¿verdad? Como que va a algo malo, como que lo van a fusilar, ¿verdad? Y pasa la gente así, con una solemnidad tipo lúgubre, y llega y lo deja. Cuando ese momento es el momento en el cual Dios le va a empezar a bendecir de mayor manera. Usted debería estar alegre. Es como cuando usted va a cobrar un cheque al banco. ¿Cuántos saben qué es un cheque? ¿Se recuerda su primer cheque? ¿Cómo lo fue a cobrar? Corriendo. Ya lo debía, ¿verdad? Corriendo de los acreedores. Corriendo porque usted sabía que iba a recibir un beneficio. Cuando se trata de dar, uno siempre tiene que ser el primero. Mire, hace un montón de años usted ni había nacido. Yo recuerdo una vez en un servicio, nuestro pastor allá en Guatemala, él contó cómo era una reunión y estaban y pidieron una ofrenda. Ya me acordé cómo era. En un canal de televisión estaban empezando a hacer el canal y él quería participar y los invitaron a varios pastores y levantaron una ofrenda. Y entonces él dice que cuando les avisaron que iban a pedir una ofrenda, cuando él se percató no tenía nada y solo tenía un anillo. Y entonces vino él y antes de que empezara el segmento de la ofrenda dijo: yo les voy a ganar a todos estos, ¿verdad? Y entonces él cuenta que fue y presentó su anillo y le pidió al Señor y le dijo: Señor, yo quiero que me des la mejor hora, el mejor segmento en este canal. Un tiempo después, así fue. Y entonces él lo contó y yo recuerdo haberlo escuchado, y la siguiente vez que yo pude, yo llegué y yo le conté cómo levantaron una ofrenda en aquel momento. Dije: no, ahorita nadie me gana, ¿verdad? Y efectivamente yo sí tenía dinero, pero tenía un anillo. Dije: no, mejor no. Y no tenía mucho dinero, así que no, mejor doy el anillo. Y el anillo yo lo di, y era un anillo que me había regalado mi papá. Era de 2 oros y tenía un diamante, y la verdad es que sí tenía su buen valor. Y aunque yo había estado tentado en algunas ocasiones de venderlo, sobre todo después de un tiempo de fiesta o ya la última hora que no había nada con qué pagar la siguiente ronda, entonces dije: pues me pueden dar algo. Pero nunca lo hice. Pero en ese momento comprendí que ese anillo había sido para eso. Y yo vine y puse el anillo en aquel altar y le dije: Señor, yo quiero ver a toda mi familia a tus pies, le dije. Y así es como yo le he contado que en menos de 6 meses toda mi familia se convirtió al Señor. Nunca, nunca menosprecie el tiempo de dar. Esaú se quedó con la ofrenda en la mano y cuando la llevó, ya se la habían ganado la bendición. Padre, ¿no tienes otra bendición?, le dijo. Ya bendije a tu hermano, mira, déjame ver a ver qué me quedó, ¿verdad? Y se empezó a registrar el pobre Isaac y ya solo le quedaba una bendición genérica para aquel. La especial, alguien se la había ganado. Entonces, cuando usted va delante de Dios, usted tiene que presentar algo. Y no le estoy hablando solamente de la ofrenda física. Ahorita aproveché para enseñarle de la física, pero no le estoy hablando de la ofrenda física. Usted tiene que presentarse con un sacrificio vivo y santo, su forma de ser, su forma de actuar, un sacrificio de labios, lo que sale de su corazón para con el Señor, un sacrificio de su servicio al Señor. Y Jacob buscó, y en lugar de la ofrenda que había pedido por allá el padre que se la estaban preparando, él llevó la propia. El padre la recibió, ¿y qué fue lo que sucedió?
le bendijo. El rey Asuero, ¿se acuerdan de la historia de Esther? Ella llega a pedirle algo al rey, arriesgando su vida, porque no estaba invitada para las cámaras del rey y ella se le aparece. Y toda persona que hacía eso, si el rey no le perdonaba la vida, lo mataban. Y entonces ella se acercó arriesgando su vida y el rey la vio y extendió su báculo de oro. Esa era señal de que, dime qué quieres, ¿verdad? Era el perdón del rey. Y entonces le dijo, dime qué quieres, hasta la mitad del reino te daré. ¿Y sabe qué dijo ella? Ay, sí, mira, fíjate que ese señor que está ahí, que se llama Amán, nos quiere matar a todos nosotros los judíos. Yo quiero que tú lo mates el primero. No fue así. ¿Sabe qué le dijo ella? Quiero que me permitas hacerte un banquete, le dijo. Aprenda, mi amado. Hermanas, aprendan. Mire, si usted quiere sacarle algo, digo, si usted quiere hallar gracia delante de su esposo, ofrezca algo primero. Usted no llega, ay, mira, ya se acabó el no sé qué, anda a comprar porque es tu obligación, acá ni me das para que yo lo compre, hazlo tú. Y me traes a veces, no, pero mira, no, tú sabes qué tienes que hacer. Llegue, yo sé que a veces los esposos se le ponen un poquito duro a las esposas, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es verdad. Mire, pero yo tengo que defender al gremio de los varones también. A veces las hermanas también les gusta gastar bastante. En otras iglesias, por supuesto, aquí no, ya sabe usted. Si su esposo, usted sabe que necesita algo de su esposo, hágale un su banquete. Mire, usted lo pone a cocinar a él y encima quiere pedirle algo. Hágale el banquete, trátelo bien, halle gracia delante de él y usted va a ver cómo él va aflojando solito todo lo que usted quiere. Pídeme que hasta la mitad de mi salario te daré. Ahora, si eso no funciona, necesita intercesión y liberación el hermano, ¿verdad? Así que... Y esta mujer comprendió y le dijo, antes de pedirte algo, concédeme esto, te voy a hacer un banquete, ¿verdad? Y usted sabe que un banquete es un banquete. No es que le frió un par de huevos y le puso 2 panes. No, le hizo un banquete. Y entonces el rey viene y llega al banquete y le dice, qué bueno, qué alegre el banquete. Dime ahora qué quieres. No, permíteme, te voy a dar un poco más de banquete y 2 días más de banquete, mi amor. Y entonces ya dice que el rey estaba contento, ya le tenía 3 días de tratarlo de mi amor, ¿qué quiere que le haga? Le traigo sus sandalias, sus pantuflas, qué ropa se va a poner mañana, yo se la plancho. Ya sabe, mi amado, si su esposa lo empieza a tratar así, algo quiere, ¿verdad? Le va a salir caro, le va a salir caro. Y hasta el tercer día, ella le hizo la petición. ¿Pero qué fue lo primero que hizo? Presentó algo. Cuando usted vaya delante del Señor, usted presente algo. No llegue con la lista de peticiones por delante. ¡Ay, Señor, fíjate que... Menos bravo. Si va a llegar bravo, no llegue. Le va a salir peor. Cálmese. Respire profundo. Y preséntese adecuadamente delante del Señor. Y llega con acción de gracias, con ruego, con súplica, con sacrificio de alabanza, con un corazón agradecido, y usted va a ver cómo haya gracia delante del Señor. Mire, y esto se lo estoy diciendo de la palabra, ni siquiera es el Espíritu le va a ayudar a que esto suceda. Entonces vemos que lo primero es la ofrenda, porque le voy a dar un pequeño vistazo, esto es lo que le iba a decir, cómo funciona también la adoración. En el Antiguo Testamento usted viene y en el Nuevo también aparece todavía el templo de Salomón o de Herodes. Aparece el lugar que Dios había preparado y este lugar Dios lo dio o lo diseñó, llamado el tabernáculo, donde Él se iba a encontrar con el hombre.
Esto era la versión económica, ¿verdad? Después del pecado de Adán, de aquel Edén, donde Dios iba a encontrar con el hombre cara a cara. Como ya no se podía por causa del pecado, entonces se generó este lugar donde Dios iba a manifestarse, no que Dios iba a aparecer, sino Él iba a manifestar su gloria para poder darle a entender o comunicarse con el pueblo de Israel. Nosotros tenemos un tabernáculo espiritual llamado oración. Usted se encuentra con Dios por medio de la oración. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tenía que ir a ese lugar. Luego edificaron un templo. ¿Y qué era lo que tenían que hacer? Iban al templo. Usted tiene un beneficio, usted lo tiene a distancia. Usted lo tiene en medio de su oración. Y en aquel lugar se manifestaba la gloria de Dios. Y entonces cuando nosotros llegamos y analizamos estos lugares, estaba partido en tres. Digámoslo así, tenía tres segmentos: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio era donde todos estaban, ahí se presentaban los sacrificios, ahí se presentaban los carneros, los granos, todo lo que llevaban. El lugar santo ya solo podían entrar los sacerdotes. Y ahí presentaban las ofrendas de incienso, los panes, ahí se hacían los lavamientos. Eso ya eran menos actividades y solo podían entrar los sacerdotes. Y al lugar santísimo, que era el lugar donde estaba el arca del pacto, donde descendía la gloria de Dios o la presencia de Dios, allí solo podía entrar un sacerdote por ocasiones sumamente especiales. Entonces nosotros tenemos este tipo de relación. Si la oración es como estos lugares que Dios había preparado, hay tres segmentos. El primero, el atrio. Cuando usted viene aquí, también viene a un templo, ¿sí? Y aunque no tenemos un atrio, pero durante la adoración se genera un atrio. Lo primero que usted hace es disponerse, ¿verdad? Si usted quiere adorar, usted no puede estar aquí como, ay, preocupado, ¿verdad? Ay, se me quedaron los porotos hirviendo, ¿y ahora qué voy a hacer? Ay, no saqué la carne, va a estar congelada cuando llegue. Usted no está adorando. Usted está presente, pero no está adorando. Su cuerpo está aquí, pero su mente y su corazón están en otro lado. Y si todavía se está acordando, ayer, ay, estuvo buena la fiesta, a ver qué canción era la que tocaba, está en otro lado. Pero cuando usted dispone, número uno, el atrio, que simboliza el cuerpo. La primera parte que usted hace es que usted se dispone a venir. Y usted está aquí. Y bueno, hermano, levanta las manos. Levanta las manos, ¿verdad? Ahora dele unas palmas al Señor. ¡Ah! Su cuerpo está dispuesto. Ahí no hay adoración todavía. Ahí es el principio del camino. Luego, conforme empieza la adoración, la música, que conste que la adoración no solamente es la música, ya le voy a decir otras formas de adoración, pero a través de la música, como lo hacemos aquí, cuando usted empieza a sentir que ya le está cantando al Señor, que se empezó a alegrar, que qué bonito, ya de repente un hermano le empezó a salir una lagrimita, por allá otro empezó a sentir la presencia del Señor, y ahí empezó a pasar algo. Ya su alma está involucrada. Ya está hablando lo bueno que es el Señor, todas las bendiciones que Él ha hecho, le está cantando de corazón al Señor, ya no está aplaudiendo porque le están diciendo los hermanos que aplauda, o que levante sus manos, usted solito ya está levantando las manos. Ahí usted está llegando a través de su alma al equivalente al lugar santo. Ahí ya son funciones de una persona que se relaciona con Dios, un sacerdote. Así que si usted mira a alguien cantar con las manos arriba, aplaudiendo quizá, podría ser que todavía esté en el atrio. Cuando usted ya mira que hay algo que está pasando, que sus emociones están saliendo, que de verdad le está cantando al Señor, que se nota que hay algo involucrado, ahí solo ha llegado al lugar santo, perdón, el otro es el atrio, ahí solo ha llegado al lugar santo. Y el tercer lugar, donde está la presencia de Dios, se llama lugar santísimo. Pastor, ¿y eso cómo es? Yo no le voy a decir que se fije en los hermanos cuando están adorando, porque usted póngase a adorar, ¿verdad? Nadie que está aquí viendo, a ver, este no llora, dice, ay, ya se cayó aquel cine. Usted ponga sus ojos en el Señor. Cuando ya usted pasó el cuerpo, que dispone el cuerpo, presente un sacrificio en su alma, usted entra delante de la presencia del Señor. Cuando alguien está adorando ya en espíritu y en verdad, usted se va a percatar que esa persona está en otro ámbito espiritual.
esa persona podría ya ni siquiera estar aquí. Me refiero espiritualmente hablando, ¿verdad? No que se le fue el espíritu, sino que unas dimensiones diferentes se abrieron delante de él. Y allí, mi amado, es donde suceden los milagros. Allí es cuando Dios habla. En ese momento, la gloria de Dios toma cargo de todas las cosas. Allí, en ese lugar, usted ni se acuerda de sus problemas, ni se acuerda de sus sentimientos, y menos del almuerzo que dejó calentando. Toda su atención y toda su fuerza están centradas en la persona del Señor. En ese momento, usted está adorando. La oración es igual. Usted puede llegar a un lugar y sentarse y bueno, voy a orar. Y empieza a hacer su oración humana, ¿verdad? Y Señor, te pido por los niños de África para que tengan que comer. Te pido por los de China para que se le abran los ojos. Perdón, ¿verdad? Y se vuelvan al evangelio, por supuesto. Y esa oración es humana. Eso no está mal, pero es parte 1. Parte 2 es cuando digo, ay Señor, fíjate que yo necesito que me ministres porque viene, y empieza a salir lo que siente, lo que piensa, y allí solamente llegó a la segunda etapa, cuando de su boca sale alabanza, adoración, agradecimiento, lenguas, y empieza a ver un mover espiritual. Usted sepa que llegó delante de la presencia del Señor. Lo que sucede aquí en los servicios debería suceder en su tiempo de oración. A veces la gente espera venir aquí y eso no es que esté mal. Por eso nosotros llamamos a las personas a que pasen al frente para que puedan recibir de parte del Señor. Pero usted no tiene que limitarse al día domingo. Estas mismas cosas que usted ve los domingos pueden suceder en su casa todos los días. ¿O acaso que Dios solo vive aquí? ¿Usted le sacó tarjeta roja de su casa al Señor? Entonces el Señor también está en su casa. Y usted está a 3 pasitos de la presencia del Señor. Una oración que le puede llevar delante del trono de Dios. Y el encargado para guiarlo es el Espíritu Santo. Él es el que le va ayudando, Él genera el deseo. Mire, es tan fuerte el deseo que a veces, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, que de repente usted dijo, bueno, voy a orar en la noche, pero ya no llegó a la noche, ¿verdad? A media tarde, yo tengo que orar porque estoy sintiendo la presencia del Señor. Y uno empieza a orar lo que uno puede y ahí el Señor lo va guiando a uno. Pero el Espíritu Santo genera el deseo constante de orar. Si a ti te está faltando la oración, es porque tienes que buscar más del Espíritu Santo. En cuanto más te llenes del Espíritu de Dios, más oración va a haber en tu vida. Mire, el termómetro espiritual es la oración. Está la búsqueda de Dios, por supuesto, a través de la Escritura, también es un termómetro. Está la adoración, que ya le dije, la musical, pero uno adora a Dios con su vida, con su servicio, con su conducta, con su deseo de vivir una vida justa y santa delante de Él. Entonces las súplicas, la oración y los ruegos son fruto inmediato del Espíritu. ¿Cuánto está orando usted? ¿Le falta aún su refill de Espíritu Santo? Por eso esta mañana vamos a orar para que el Señor nos dé de ese ferviente deseo. El Espíritu Santo nos guía y muestra el camino al trono divino. Él también revela las bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros y Él motiva o genera el deseo ardiente para poder orar. Mire, esto es muy importante. La oración produce fuerza para que su fe no desfallezca. Le produce fuerza para que su deseo de agradar a Dios no mengüe. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil? Oren, velen, para que no caigan en tentación. Entonces los problemas de tentación también se solucionan por medio de la oración. Dicho de otra forma, la oración
es prueba y medida de la presencia de Dios en nuestras vidas. Usted puede sentir hoy lleno de aquí, y eso es algo muy bueno, pero el Espíritu de Dios está en su hogar también, está en su trabajo, está en su escuela, está en el lugar donde usted esté. Él está allí y usted puede orar en todo lugar. Por eso Jesús dijo: oren sin cesar. No dijo detengan toda su vida y dedíquense a orar. Dijo: sigan con su vida y oren sin cesar. Es por medio del Espíritu Santo que las puertas del cielo son abiertas. Es el Espíritu Santo el que nos guía a través de los problemas, dándonos fuerza y valentía para dejar atrás los afanes de la vida, las enfermedades, las crisis, y nos saca de la vida cotidiana para llevarnos a un lugar de encuentro espiritual con Dios. Esta mañana vengo a decirte que hay cosas especiales que Dios tiene preparadas para ti, cosas sumamente especiales que no has visto, que no has oído, que ni siquiera se te han ocurrido. Tan especiales que solamente Dios las conoce. Y el Espíritu de Dios, que lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Y Él nos dio su Espíritu para que sepamos aquellas cosas que Dios ya nos concedió. Esta mañana vamos a orar para que un deseo ferviente, constante, incansable, venga a tu corazón y te empuje para levantar oraciones en todo momento, para profundizar en aquellas oraciones que ya haces, y así no te quedes en el atrio o en el lugar santo, sino que puedas llegar a aquel lugar santísimo donde Dios mismo manifiesta su presencia. Si tú le permites al Espíritu Santo que Él te guíe, que Él te muestre el camino, Él te va a llevar delante de la persona de Jesucristo. Vas a verle y vas a conocerle, y te van a llevar delante del Padre, delante de su gloria y de su presencia. No sabes qué decir, pero en este momento no es para que pidas. Este momento es el momento de dar. Empieza a hablar cosas buenas de parte de Dios. Lo que tú puedas decir, lo que salga de tu corazón, eso está bien. No te preocupes por lo que dice el vecino, lo que dice la persona de atrás. Con tus ojos cerrados, pídele al Señor que te guíe, que te enseñe y puedas empezar a